Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 3 de febrero del 2021 y es un gusto estar de regreso junto a ustedes después de este tiempo ausente por maternidad, pero listos ya nuevamente aquí en este espacio en una semana además crucial para los ecuatorianos. Este domingo no se definen solo nombres, se define el futuro de mis hijos, de los suyos, del pueblo ecuatoriano. En breve vamos a estar con el candidato presidencial de Creo PSC, Guillermo Lasso. ¿Qué tal, Lenin? Qué bueno verte a los tiempos. ¿Cómo estás? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Bienvenida, qué bueno tenerte de regreso. También nos va a acompañar Lolo Echeverría, editorialista de Diario El Comercio. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Faltan solo 4 días para saber a quién le van a entregar su voto los ecuatorianos y a partir de ahí el futuro que nos depara. De lo que pase el domingo también dependerá el futuro del candidato presidencial por la alianza Creo PSC, Guillermo Lasso, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. Bienvenida también usted a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días. Ya se siente este reloj en cuenta regresiva y se siente también porque aparecen las últimas ofertas de campaña. Hablemos de la suya, que en el gobierno el salario básico va a subir a $500. ¿En su gobierno significa progresivamente durante los 4 años o cómo plantea hacerlo? Lo pongo en contexto, Estefi. Nuestro programa de gobierno es un programa que busca mejorar la productividad del Ecuador, bajando impuestos excesivos, eliminando trámites, bajando aranceles, abriendo la economía al mundo para generar más oportunidades para los sectores productivos y también reduciendo las tarifas de servicios públicos como la energía eléctrica. Esto va a ayudar al sector productivo, pero la contraparte, actuando en justicia, con justicia social, proponemos el incremento del sueldo básico a los trabajadores durante los 4 años de mi gobierno a $500. ¿Pero esta oferta surge con el fin de reactivar el consumo o porque era lo que tenía que ofrecer en campaña para contrarrestar la campaña que hicieron en su contra diciendo que más bien iba a bajar el salario? Y pregunto esto porque la propuesta ya ha generado reacciones hasta de algunos de sus coidearios, empresarios que no están del todo de acuerdo porque ven difícil que en las circunstancias actuales se hable de un aumento del 25%, que eso podría repercutir en el empleo. Probablemente en las circunstancias actuales, pero en las circunstancias futuras con nuestro gobierno, una economía que crezca, una economía que mejore su productividad, es justo que también la familia ecuatoriana, representada por su padre o su madre trabajador, aumenten sus ingresos y mejore su calidad de vida. Yo pretendo ser el presidente de los 17 millones de ecuatorianos, no solamente de los empresarios. En los 17 millones estarán los empresarios, pero están los trabajadores y muchos ecuatorianos que hoy no tienen empleo. Lo que también le está jugando en contra a esa recuperación económica es la salud, la falta de vacunas. Somos 17.5 millones de ecuatorianos. Su propuesta es de 9 millones de vacunas en los primeros 100 días de gobierno. 2 problemas. No solo que tengamos las vacunas, ya vimos que llegaron primero 8.000 de todas las que tenían previsto, sino también la administración de la vacuna, tener el dinero. Son 2 dosis, capacidad para vacunar, para almacenar. ¿Cómo prevé hacerlo hasta septiembre, que es el ofrecimiento que está haciendo? El primer factor clave es definir los proveedores. No nos podemos casar con un solo proveedor porque eso implica mucho riesgo. Hay que localizar vacunas en todos los laboratorios que las estén produciendo y que estén certificadas, obviamente, por organismos creíbles de carácter internacional. En segundo lugar, tenemos que prever la preservación de la cadena de frío de la vacuna. Algunas requieren una cadena de frío de hasta menos 70 grados centígrados, otras desde 8 hasta menos 15 grados centígrados. Esto es importante porque en el Ecuador
no hay suficientes instrumentos y aparatos para lograr conservar la vacuna en menos 70 grados centígrados. Eso es importante. En segundo lugar es el costo. El costo promedio que hemos estimado es cerca de 250 millones de dólares. Esa será una prioridad en nuestro gobierno. En un presupuesto de 35.000 millones de dólares, presupuesto del Estado, vamos a encontrar 250 millones de dólares para esta prioridad. Luego, el sector público tiene aproximadamente 2.200 puntos de atención en materia de salud, desde hospitales de primer orden hasta centros ambulatorios de salud. Con una dosis o con la aplicación a 43 ecuatorianos por día, llegaremos en 100 días a 9 millones de vacunas, 9 millones de personas vacunadas. Un tema que se ha vuelto prioritario, no solamente desde el punto de vista sanitario y social, sino económico, porque tenemos que reactivar la economía con ecuatorianos sanos. Hablemos también de seguridad, porque este canal, como millones de ecuatorianos, no supera la pérdida de nuestro querido Efraín hasta que tengamos respuestas, justicia. Pero Efraín es uno más de los tantos que mueren porque alguien pagó para acabar con una vida, porque se sabe que aquí no va a pasar nada. El comandante general de la policía nos decía apenas el lunes que el sicariato es la consecuencia de dos fenómenos en Ecuador: la corrupción y el crimen organizado con cárteles de droga. Si usted llega a ser presidente, ¿cómo va a hacer que este país no se convierta en tierra de mafias, corruptos, narcos, organizaciones vinculadas o financiadas por grupos subversivos en otros países? Desde el 24 de mayo del 21, estimo a las 9 de la noche, conformaré un comité de emergencia para luchar contra la delincuencia, integrado por los comandantes de las Fuerzas Armadas, los altos oficiales de la Policía Nacional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general de la Nación y el canciller de la República. Necesitamos coordinar acciones que van a ser dirigidas por el presidente de la República en persona. Como primera condición, un respaldo político a la fuerza pública, un respaldo político al Policía Nacional, aquel que actúa en legítima defensa de los ciudadanos honestos, será protegido por la Presidencia de la República y no acosado como es hoy. Y necesitamos al Canciller de la República porque muchos de los problemas de delincuencia que tiene hoy el Ecuador son problemas que penetran desde afuera, desde el exterior, y vamos a requerir la colaboración de países amigos como los Estados Unidos, como Colombia, como Perú, como los países de la región, para luchar contra la delincuencia en el Ecuador. Seré firme, aplicaré mano dura y lideraré personalmente la lucha contra la delincuencia. Y esa mano dura, hablamos en cambio sobre seguridad, significa que, por ejemplo, el que hoy sigan entrando a las casas a robar como dueños de casa, porque saben que adentro tampoco hay nadie armado. La propuesta del exalcalde Jaime Nebot es, permitir porte de armas en ciertos casos, que las compañías de seguridad estén armadas. ¿Usted está de acuerdo con eso o violencia solo desencadena en más violencia? No, no se trata de violencia, se trata de lograr la paz de los ecuatorianos. Y yo creo que es necesario fortalecer el sistema de seguridad privada, permitiéndole a estos sistemas de seguridad privada previamente calificados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que porten armas y que las puedan importar con más bajos aranceles. Pero no puede ser posible que digamos que hay seguridad privada con guardias que no están armados, cuando los delincuentes sí están armados y a ellos nadie los controla. Tenemos que ser sensatos. El objetivo no es el porte de armas, el objetivo es la paz ciudadana, la seguridad física, la seguridad de los bienes de todos los ciudadanos ecuatorianos. Uno de los consensos en las ofertas de campaña ha sido el bajar las tasas de interés de los distintos candidatos, me refiero. Usted ofrece hacerlo para los agricultores, por ejemplo, crear este fondo, 1.000 millones en Banecuador, a 30 años plazo, al 1% de interés. Pero sobre las tasas, ¿qué mecanismo sugiere? Tenemos que arreglar la economía, poner en orden la economía. El Estado tiene una economía ilíquida, tiene una economía sobreendeudada, y todo esto impacta negativamente en el indicador de riesgo país, que supera los 1.000 puntos, cuando Colombia no pasa de 200 puntos y Perú también, o Panamá en 100
120 puntos. ¿Cómo logramos bajar el riesgo país? Poniendo en orden la economía, con un presidente confiable, creíble, que va a defender la dolarización, que no juega con los conceptos de la economía, que no va a tocar el dinero del Banco Central, que lo va a respetar como un banco de reserva, porque ese dinero es de los depositantes de la banca, de los municipios, de las prefecturas, del sistema de seguridad social del Ecuador. Poniendo en orden la economía, bajará el riesgo país y van a bajar también las tasas de interés, Steffi. Queda un saldo pendiente todavía de 2.500 millones de dólares de la facilidad financiera del Fondo Monetario Internacional, del FMI, y Ecuador, recordemos que sobre eso le ofreció al fondo dos cosas. Uno, que iba a aumentar ingresos corrientes y reducir el gasto. Usted ha dicho que no va a reducir el empleo público. ¿Está entonces esta entrega asegurada para el próximo gobierno o debe pasar el Ecuador el examen que hace el FMI sobre el primer semestre del 2021 para recibir ese saldo? Steffi, el Estado ecuatoriano es ilíquido, sobreendeudado, pero es muy solvente. Y es muy solvente porque tenemos recursos naturales. Tenemos que explotar, aumentar la producción petrolera diaria en el Ecuador para aumentar los ingresos fiscales. Tenemos también que llevar a cabo un proceso de explotación minera que respete el medio ambiente. Hay tecnologías en el siglo XXI que se puede llevar a cabo los dos objetivos, explotación minera y conservación del medio ambiente. Tenemos también recursos eléctricos. El Ecuador produce cerca de 8.000 megavatios de energía al año, consume apenas 4.000. Ahí tenemos la oportunidad para modernizar el parque automotor y ciertas industrias como la camaronera. Por ejemplo, tenemos también el recurso de las telecomunicaciones. Es decir, lo que necesita el Ecuador es un buen gobierno, con un buen administrador, honesto, que sepa incrementar, sin necesidad de incrementar impuestos, incrementar los ingresos fiscales, reducir el gasto por el lado de la lucha contra la corrupción, lucha contra la ineficiencia. Y nuestro objetivo no será subir el IVA, no lo vamos a subir y se lo diremos claramente al Fondo Monetario Internacional. Y también le diremos que nuestro objetivo en 4 años de gobierno será apuntar a déficit cero, para terminar con esta historia de deuda tras deuda tras deuda cada año en el Ecuador. Pero para llegar a ese déficit cero siempre se ha hablado, ustedes mismos, de gastar menos, cómo ordenar la casa. Entonces, ¿por dónde se puede achicar el tamaño del Estado en cuanto a la masa laboral? En el 2020 hablábamos de casi el 60% de los ingresos del presupuesto general del Estado fueron para pagar sueldos e intereses de deuda pública. Si no es por ahí, porque no se quiere afectar el empleo, entonces, ¿por dónde se achica? Mire, Steffi, como le mencioné, el déficit fiscal está aproximadamente en 3.500 millones de dólares para el año 2021. Tenemos que luchar contra la corrupción que se lleva muchos recursos. Tenemos que luchar contra la ineficiencia que también consume recursos públicos, dinero de todos los ecuatorianos. No podemos ir por el camino sencillo de votar burócratas a la calle, porque eso va a afectar a la economía también. Tenemos que trabajar con eficiencia para aumentar los ingresos fiscales, como le he mencionado, a través de incrementar la producción petrolera, la explotación minera, el uso de la energía eléctrica como una herramienta para bajar costos de producción y modernizar a la sociedad ecuatoriana. Hay caminos que obviamente solo se pueden lograr con capacidad y con experiencia, sin jugar con la economía, planteando ridiculeces como la minería inversa, sacar oro de los teléfonos celulares. Eso es absolutamente ridículo, como también es peligroso llevar al Ecuador al camino por donde transitan los hermanos venezolanos, desdolarizando y sometiéndonos nuevamente a procesos inflacionarios o a procesos devaluatorios que lo que hacen es encarecer la vida de los más pobres en el Ecuador. Ya hablábamos sobre las propuestas del exalcalde Nebot, hablemos sobre la alianza Nebot-Lasso. En principio parecía que iba a ser otra estrategia electoral más sin mayor condumio, pero a diferencia del 2017, esta vez parece que sí tomó forma, hicieron campañas juntos, el exalcalde lo vimos recorriendo, impulsando su candidatura, pero después de las elecciones, ¿qué tan sostenible es este acuerdo de gobernabilidad, con la experiencia que ya tienen en los acuerdos por gobernabilidad? Además, con la división que podría tener la Asamblea, ¿o ahí sí será ya cada uno?
Hoy existe un acuerdo electoral. Este acuerdo electoral terminará en el momento en que el Consejo Nacional Electoral reconozca nuestra victoria. Y cuando seamos presidente electo, no tengo la menor duda que Jaime Nebot aceptará conversar sobre un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo de mediano plazo, donde los dos bloques, el de Creo y del Partido Social Cristiano, juntos actúen en la Asamblea Nacional para apoyar las propuestas que hemos planteado en este momento. Estoy seguro, guardo el optimismo de que ese acuerdo de gobernabilidad será la base inclusive para abrir las puertas y el diálogo con otros sectores de la sociedad ecuatoriana que quieren lo mismo. La prosperidad, un Ecuador de oportunidades, un Ecuador democrático y un Ecuador en libertad. Cierro con esto porque esta será una de sus últimas entrevistas antes de la elección del domingo. Su tercer intento hace que no lo coja desprevenido ni como nuevo. Con la experiencia del 2017, con el conteo de votos, lo que pasó con el apagón informático, ¿qué tiene previsto, Creo, esta vez para vigilar bien ese proceso? Hemos armado un sistema de control electoral que ha reclutado a más de 44.000 ecuatorianos con un sistema electrónico que nos va a permitir transmitir los datos de las actas a través de medios telemáticos a nuestro propio centro de control electoral, un centro electrónico que estará instalado en la ciudad de Guayaquil. Tenemos hecho todo un trabajo y además contamos ahora con toda la experiencia del Partido Social Cristiano, quienes nos han estado apoyando también para armar todo el sistema de control electoral. Sí, ciertamente, Steffi, la tercera es la vencida, pero yo creo que esta es la gran oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano por escoger una alternativa que fortalecerá la dolarización, que vacunará sin mentir como la otra candidatura a los ecuatorianos, que va a luchar con entereza, liderazgo y decisión contra la delincuencia, que vamos a poner en orden la economía para crear al menos 2 millones de empleos en el mediano plazo, y que vamos a trabajar por la mujer ecuatoriana especialmente, impulsando crédito al emprendimiento femenino, al emprendimiento de los jóvenes ecuatorianos, protegiendo a la mujer ecuatoriana de la violencia intrafamiliar, del femicidio, con absoluta decisión, con mano firme, respaldando a la fuerza pública para que actúe dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto a los derechos humanos, pero con todo el respaldo del presidente de la República para defender a los ciudadanos honestos de este país. Las propuestas de Guillermo Lasso, candidato presidencial por la Alianza Creo PSC, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi. 7:13, con ustedes una pausa y cuando regresemos hablemos sobre los debates presidenciales oficiales. ¿Cumplieron sus objetivos los cambios para el debate de segunda vuelta? Y además, ofertas de campaña todavía demagógicas. Lo vamos a examinar con Lolo Echeverría. Ya está con nosotros el editorialista de Diario El Comercio. Quédese usted en nuestra sintonía. La última de las reformas al Código de la Democracia implementó la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a la presidencia de la República. En ese momento se pensó que con esa disposición se abría la posibilidad para que la ciudadanía pudiera tener acceso a una confrontación de ideas que le permitiera a su vez valorar de mejor manera las propuestas y definir su posición electoral en base a la racionalidad y no únicamente en función de la emotividad ni el ofrecimiento de una dádiva que generalmente no se cumple. Para hablar sobre estos temas hoy nos acompaña Lolo Echeverría, editorialista de Diario El Comercio. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny. Un saludo para usted y para los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan. Antes de entrar en el análisis, hablemos de un tema que no es menor. Usted fue designado por el Comité Nacional del Debate para que sea uno de los moderadores del programa y pocas horas antes de que este se realice, le dijeron que ya no iba. ¿Quién lo sacó y por qué? Bueno, ignoro en realidad qué fue lo que ocurrió. Yo acepté el debate porque me hice la ilusión de que había un entendimiento, un acuerdo en el Consejo Nacional Electoral, porque fue un consejero de minoría quien contactó conmigo por teléfono y fue la presidenta del Consejo quien me hizo la invitación formal por escrito.
de manera que eso me hizo entender que había un acuerdo, y en la respuesta de aceptación señalaba yo que en vista de que hay consenso, era un deber cívico el mío aceptar que no podía eludir la invitación. Pero después entiendo que no hubo acuerdos o hubo objeciones, presumiblemente de los participantes. El caso es que la presidenta del Consejo me dijo a mí que tenía que bajar la temperatura política, lo que me hizo entender que había alguna objeción. Eso fue lo que ocurrió, Lenin. Ahora, los objetivos de que se conozcan las ideas, la personalidad de los candidatos, la profundidad y viabilidad de sus propuestas, su forma de reaccionar cuando son rebatidas las ideas desde otra orilla de pensamiento, ¿se lo pudo alcanzar o no? No, ciertamente. Primero porque se cambió el formato. El formato que se estableció no permite el debate, la confrontación de ideas. El debate sirve no solo para confrontar ideas, para ver cómo el candidato reacciona ante ideas distintas u opuestas, sino también incluso el carácter del candidato. Porque en la interacción con los otros candidatos se observa el modo en que defiende sus ideas y también el grado de tolerancia que tiene con los otros candidatos, o incluso la posibilidad de entendimientos, de acuerdos, de aceptación de ideas diferentes. Nada de eso es posible cuando el debate se reduce a repartir el tiempo entre los participantes. Sin repreguntas inmediatas, los candidatos lo que hacen es evadir la pregunta, hablar de lo que ellos tienen a bien o decir vaguedades. Ahora, ¿qué tanto afectó en el cumplimiento de los objetivos el número de candidatos? 16 expositores era sin duda un número bastante complejo de manejar. Es más difícil, pero es posible. Si se hace la repregunta inmediata, entonces se le exige concretar la respuesta o responder si no ha respondido. Pero si la repregunta se hace después de la participación de todos los candidatos, ni el público ni siquiera los participantes recuerdan cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta. Entonces simplemente se convierte en otra pregunta que igualmente puede ser evadida o contestada con generalidades. El resultado de los debates fue tan difuso que muchos piensan que poco fue el aporte y que en realidad nada hubiera cambiado si no se realizaban. ¿Coincide usted con ese criterio? Claro que sí, porque todos los candidatos han tenido posibilidades de exponer sus ideas, pero no ha habido ninguna posibilidad de contraponer esas ideas con otras ideas o con la realidad. De manera que si no hay eso, no añade nada el debate. Usted señalaba en un editorial publicado en Diario El Comercio que las propuestas de los presidenciables deberían cumplir con requisitos mínimos, que sean permitidas por la Constitución, que se puedan financiar con el presupuesto disponible y que sean deseables para una mayoría de ciudadanos. De lo que se ha expuesto y se seguirá exponiendo en las últimas horas de campaña que quedan, ¿qué propuestas usted ha identificado no cumplen con esos requisitos mínimos? Bueno, propuestas como por ejemplo instaurar la pena de muerte para resolver el problema de la delincuencia. La pena de muerte está prohibida por nuestra Constitución y por los acuerdos internacionales que ha firmado el Ecuador. De manera que hacer esa propuesta significa proponer un cambio constitucional. Un cambio constitucional tiene que ver cómo se plantea, quién va a proponer el cambio, la composición de la Asamblea, la viabilidad de esa propuesta, qué otros cambios se proponen en la reforma a la Constitución. La propuesta en definitiva se convierte en una propuesta totalmente diferente. Otro ejemplo, el caso de la oferta de entregar $1,000 en la primera semana de gobierno. Esto es algo que probablemente ninguna democracia madura toleraría. Casi es una propuesta de comprar el voto. Y no es esto aceptable, por lo tanto, no debería ser, digamos,
aceptado por los ciudadanos porque constituye prácticamente una burla. Lolo, El candidato no es dueño de los recursos. Entre las ofertas electorales o electoreras, efectivamente nos encontramos no solo con propuestas que contradicen la Constitución, sino también con algunas que incluso se van en contra de la más básica normativa internacional en derechos humanos. Y los debates, sí, no solo que no fueron el espacio donde aquello fuera desenmascarado, sino que terminaron convirtiéndose en una plataforma de exposición para esas ideas, por llamarlo generosamente de alguna manera. ¿Cuál es el camino entonces para encauzar el ejercicio democrático hacia una expresión más seria, verdaderamente ejecutable? Bien, para la segunda vuelta es más fácil el problema porque solamente son 2 participantes y en esas condiciones es inevitable, es ineludible el debate, la confrontación. Pero al mismo tiempo hay más polarización. Y en esas condiciones los candidatos pueden intentar presionar para que el formato se acomode a sus necesidades. Siendo obligatorio no pueden. Las correcciones que se deberían implementar para que ese ejercicio sea lo que de él espera la ciudadanía? Creo que cambia fundamentalmente el hecho de que se pueda hacer las repreguntas, porque en ese caso no se permite la evasión de la pregunta, se pide concreción de la pregunta, ajustarse a los hechos, a la realidad y confrontar con las ideas del otro participante. Entonces, estos cambios transforman fundamentalmente el debate. Lolo, usted dice, los candidatos podrían presionar. ¿El CNE deja presionar? ¿Se puede confiar en un Consejo Nacional Electoral que se deja presionar por los participantes? Ese es uno de los problemas. Es evidente que un Consejo Nacional Electoral dividido carece de la fuerza política para imponer un formato, conductores o modelos de debate. En esas condiciones es sujeto de presiones porque el propio Consejo no tiene la fuerza para imponer a los candidatos absolutamente nada, porque corre el riesgo de que sufra un trastorno político que les obligue inclusive a la renuncia. Por eso se necesita un Consejo Electoral fuerte para que sean viables los debates. Pero eso sería ya para una próxima ocasión. Por el momento esto es lo que tenemos, y aunque usted señala que en segunda vuelta el debate debería ser mucho más sencillo, no tenemos garantías de que aquello efectivamente pueda ocurrir y que se genere esta confrontación de ideas que aclare el panorama a los electores. Bueno, hasta el último minuto tenemos el derecho, el deber de exigir la unidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Ellos fueron elegidos para asumir una responsabilidad. Si no estaban en condiciones, no debieron aceptar. Pero podemos esperar que hasta última hora sea posible ese acuerdo interno en el Consejo Nacional Electoral que garantice el resultado de las elecciones. Lolo Echeverría, editorialista de diario El Comercio, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Llegamos al final de Contacto Directo, Lenin. Nos vemos mañana. Será hasta entonces 6:55. Arrancamos con las entrevistas. Que tengan todos ustedes un muy buen día.